¿Alguna vez has sentido que se te rompe el corazón de la misma manera, llevándote a relaciones que parecen perfectas al principio, pero que siempre terminan en un dolor familiar? Esta profunda percepción de Carl Jung revela algo que la mayoría de las personas nunca se da cuenta sobre sus relaciones. Cada persona que alguna vez te ha roto el corazón, cada relación que se sintió perfecta al principio, pero se volvió tóxica, cada patrón que sigues repitiendo en el amor, todo se remonta a 8 rasgos oscuros específicos que Jung identificó como los saboteadores silenciosos de la conexión auténtica. Este video revelará los 8 rasgos oscuros de Jung que secretamente sabotean las relaciones. Las fuerzas psicológicas ocultas que han estado dirigiendo tus elecciones románticas sin que tú lo sepas, y te dará las herramientas exactas para liberarte de estos patrones inconscientes para siempre. Así que adentrémonos en lo que Jung descubrió sobre estas fuerzas oscuras, comenzando con los patrones inconscientes que han estado saboteando tu vida amorosa sin que te des cuenta. Jung descubrió que todos llevamos una sombra inconsciente, las partes de nosotros mismos que hemos rechazado, negado o que nunca hemos integrado plenamente. En las relaciones, esta sombra no desaparece. En cambio, se convierte en el director oculto de nuestras elecciones románticas, creando patrones que ni siquiera reconocemos hasta que es demasiado tarde. La sombra opera a través de la proyección. Inconscientemente, proyectamos nuestras cualidades rechazadas en nuestras parejas, ya sea enamorándonos de lo que hemos desechado en nosotros mismos o irritándonos intensamente por rasgos que reflejan nuestros propios aspectos negados. Como observó el propio Jung, la forma en que más inmediatamente experimentamos la sombra es al proyectarla sobre otras personas. Piénsalo. ¿Alguna vez te has sentido inexplicablemente atraído por alguien que encarnaba cualidades que afirmabas no querer? ¿O te has encontrado repetidamente molesto por parejas que mostraban comportamientos que insistías nunca haber exhibido tú mismo? Esta es tu sombra hablando, utilizando las relaciones como un espejo para mostrarte las partes de ti mismo que aún no has aceptado. Cuando no comprendemos este mecanismo inconsciente, culpamos a nuestras parejas por nuestro dolor. Pensamos que estamos eligiendo mal o que el amor en sí mismo es defectuoso. Pero Jung reveló algo mucho más profundo. En realidad, nos estamos encontrando a nosotros mismos en cada relación, luchando con nuestros propios aspectos rechazados a través de las personas que amamos. Pero aquí es donde se vuelve realmente perturbador. La mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que están haciendo esto hasta que es demasiado tarde. Ahora que entiendes cómo opera tu sombra a través de la proyección en las relaciones, exploremos la primera y más común forma en que esto se manifiesta. El rasgo de sombra más común que sabotea las relaciones es lo que yo llamo la trampa de proyección, ver tu yo rechazado en las parejas. Así es como funciona. La persona que más te irrita en las relaciones te está mostrando en realidad tus propias cualidades rechazadas. Déjame contarte sobre David, un cliente que me llamó entre lágrimas después de que otra relación terminó. No podía entender por qué seguía atrayendo a mujeres que eran demasiado emocionales y siempre creando drama. David se enorgullecía de ser lógico y controlado. Se veía a sí mismo como el razonable, el compañero estable que tenía que gestionar constantemente las reacciones exageradas de su novia. Pero cuando exploramos su propia infancia, David descubrió algo sorprendente.
Había aprendido desde pequeño que las emociones eran peligrosas. Su padre había castigado cualquier muestra de sentimiento, enseñándole a David a suprimir por completo su propia naturaleza emocional. Las mujeres que David seguía atrayendo no estaban creando drama, estaban expresando la autenticidad emocional que él había rechazado en sí mismo. La irritación que sientes hacia los rasgos de una pareja es la forma en que tu sombra te dice: mira aquí, esto es lo que has repudiado en ti mismo. La ira de David hacia la emocionalidad de sus parejas era en realidad su propia naturaleza emocional rechazada, intentando salir a la superficie a través de la proyección. Una vez que reconoció este patrón, pudo comenzar a integrar su propia profundidad emocional en lugar de rechazarla en los demás. Pero la proyección va más allá de solo ver tus cualidades rechazadas en los demás. Hay una forma aún más peligrosa de proyección que en realidad se siente como amor a primera vista. Aquí es donde el concepto de Jung del ánima y el animus revela algo sorprendente sobre cómo nos enamoramos de ilusiones. Detente un momento. ¿Alguna vez has sentido una conexión instantánea con alguien que luego se volvió tóxica? Eso no fue una coincidencia. Esa fue tu sombra. Piensa en esto. Los hombres llevan una parte femenina interna, las mujeres llevan una parte masculina interna. Cuando estas partes permanecen ocultas de nosotros mismos, las proyectamos en las parejas como una película en una pantalla. Nos enamoramos de nuestro propio reflejo, no de la persona real. La persona se convierte en un lienzo para tus expectativas inconscientes, sueños y aspectos rechazados de ti mismo. En realidad, no estás viendo claramente a tu pareja, estás viendo tus propias cualidades internas reflejadas a través de ellos. Sara vino a mí devastada tras descubrir que su novio perfecto le había estado mintiendo durante meses. No podía entender cómo alguien con quien había sentido una conexión instantánea podía resultar tan diferente de lo que pensaba. Sentí que conocía su alma, me dijo. ¿Cómo pude haber estado tan equivocada? La verdad era que Sara no se había equivocado acerca de la conexión, había estado conectando con su propio animus, sus cualidades masculinas internas de fuerza y protección que proyectó en él. El reconocimiento instantáneo que sintió no era ver a él claramente, era encontrar sus propias cualidades rechazadas, reflejadas a través de él. Por eso algunas relaciones parecen mágicas al principio, pero se vuelven decepcionantes una vez que la proyección se desvanece. No te estás enamorando menos de la persona, estás reconociendo que lo que pensabas que era amor era en realidad fascinación por tus propias cualidades inconscientes. Cuando estas proyecciones románticas inevitablemente desaparecen, muchas personas responden elevando aún más sus estándares, lo que lleva a nuestro tercer patrón de sombra. Pero aquí está de qué te protege el perfeccionismo, de las emociones crudas y desordenadas que nos hacen humanos. Cuando exigimos perfección a los demás, a menudo estamos defendiendo contra los mismos sentimientos que podrían crear una verdadera intimidad. La sombra del perfeccionista opera al rechazar tus propias imperfecciones. Cuanto más altos sean tus estándares para los demás, más inconscientemente rechazas partes de ti mismo que no has aprendido a aceptar. Miguel buscó terapia porque no podía mantener relaciones a largo plazo. Cada mujer con la que salía, eventualmente, se volvía no lo suficientemente buena, de alguna manera. No eran lo suficientemente ambiciosas, no estaban lo suficientemente organizadas o no eran lo suficientemente sofisticadas para cumplir con sus estándares.
Él creía sinceramente que simplemente era selectivo, buscando a alguien que coincidiera con su nivel de excelencia. Pero el perfeccionismo hacia los demás es, en realidad, una agresión hacia aquellos aspectos de uno mismo que se ha rechazado. Miguel creció con padres muy críticos que exigían la perfección. Para sobrevivir emocionalmente, aprendió a rechazar cualquier parte de sí mismo que no fuera impecable. Ahora, como adulto, cada vez que veía imperfecciones humanas en sus parejas, las mismas cualidades que había rechazado en él mismo, su sombra respondía con críticas y juicios. La cruel ironía es que el perfeccionismo no crea mejores relaciones. Lo que hace es prevenir la intimidad por completo. La verdadera conexión requiere aceptar tanto la humanidad propia como la de tu pareja, incluyendo las partes imperfectas. La sombra perfeccionista de Miguel lo estaba protegiendo de la vulnerabilidad de ser visto como imperfecto, pero también le impedía experimentar el amor auténtico. Cuando te encuentres frustrado repetidamente por las faltas de tu pareja, pregúntate, ¿qué aspecto de mi propia imperfección estoy rechazando a través de ellos? Ahora, si te reconoces en estos patrones, podrías sentirte abrumado. Es natural, tu mente está tratando de protegerte de verdades incómodas, pero aquí está lo que es aún más peligroso que el perfeccionismo. Las emociones que intentas controlar están a punto de exponer tu vulnerabilidad más profunda. El cuarto rasgo de la sombra es la evitación emocional, el miedo a tu propia intensidad. Las emociones que no puedes manejar en los demás son aquellas de las que temes en ti mismo. Elisa acudió a terapia porque sus relaciones siempre terminaban de la misma manera. Cada vez que surgía un conflicto o su pareja expresaba emociones intensas, ella se cerraba por completo. Se enorgullecía de ser calmada y racional, viendo la intensidad emocional como debilidad o manipulación. Pero la evitación emocional no es fortaleza, es una respuesta de sombra a tu propia naturaleza emocional rechazada. Elisa había aprendido desde pequeña que sus sentimientos intensos no eran bienvenidos en su familia. Sus padres la habían elogiado por ser la niña fácil que nunca causaba problemas. Para mantener esta identidad, había separado su propia intensidad emocional y comenzó a experimentarla como una amenaza cada vez que otros la expresaban. El proceso de integración de la sombra revela que la energía que gastamos reprimiendo nuestras emociones podría canalizarse en una conexión auténtica en su lugar. Cuando Elisa comenzó a aceptar la profundidad de sus propias emociones, ya no experimentaba los sentimientos de sus parejas como abrumadores o peligrosos. Podía mantenerse presente ante la intensidad porque había aprendido a estar en contacto con la suya propia. ¿Alguna vez has notado cómo las emociones que más te activan en los demás son a menudo las que más intentas evitar en ti mismo? La ira de tu pareja podría afectarte porque has rechazado tu propia rabia. Su necesidad podría irritarte porque has despojado tus propias necesidades de dependencia. Cuando evitamos constantemente nuestras propias profundidades emocionales, inconscientemente buscamos parejas que activen esos mismos sentimientos evitados, creando nuestro próximo patrón sombrío. La compulsión a la repetición significa que no atraemos parejas tóxicas, sino que recreamos dinámicas familiares para intentar sanar viejas heridas. Este rasgo sombrío opera a través de un impulso inconsciente de regresar a patrones familiares, incluso dolorosos, en un intento de finalmente dominarlos. Piensa en Emma, que no podía entender por qué siempre terminaba con hombres emocionalmente indisponibles. Tenía un padre amoroso y experiencias infantiles generalmente positivas. Sin embargo, cada relación seguía el mismo patrón.
una atracción intensa hacia alguien que parecía perfecto, pero que gradualmente revelaba ser incapaz de una verdadera intimidad. Jung entendía que la psique tiene un impulso innato hacia la sanación y la individuación. A veces, esto significa que recreamos inconscientemente escenarios de nuestro pasado, no porque disfrutemos del dolor, sino porque alguna parte de nosotros espera, finalmente, resolver la herida original. El patrón de Emma no era aleatorio, era el intento de su sombra de sanar una experiencia temprana de falta de disponibilidad emocional, probablemente de un padre que estaba físicamente presente, pero emocionalmente distante. La compulsión a la repetición engaña a nuestro interior, haciéndonos pensar que estamos tomando decisiones nuevas, cuando en realidad estamos siguiendo guiones inconscientes. Emma pensaba que estaba atraída por hombres seguros e independientes, pero en realidad estaba atraída por la energía familiar de la retención emocional que coincidía con su plantilla de infancia. Romper este patrón requiere reconocer que no buscas amor, sino resolución. Una vez que Emma entendió esta distinción, pudo comenzar a elegir parejas basándose en su verdadera capacidad para la intimidad, en vez de en su habilidad para activar sus heridas familiares. Pero espera, hay algo aún más sutil y peligroso en juego. Esto es lo que la mayoría de las personas no entiende sobre sus patrones de relación. En realidad, no eliges a tus parejas. Tu sombra elige por ti, y aquí está la prueba. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. A veces, nuestra respuesta a estos patrones dolorosos y repetitivos es oscilar hacia el extremo opuesto. En lugar de quedarnos atrapados en dinámicas familiares, decidimos que nunca volveremos a ser vulnerables. Elegimos una independencia emocional total. La sombra de la independencia opera a través del miedo a tu propia dependencia. Cuanto más ferozmente independiente seas, mayor será tu sombra de dependencia oculta. En nuestra cultura, la independencia se alaba como una fortaleza, especialmente para las mujeres que han luchado por la igualdad y la autonomía. Pero cuando la independencia se vuelve rígida, a menudo enmascara el terror de necesitar a los demás. Alejandro ejemplificaba perfectamente este patrón. Era exitosa, autosuficiente y se sentía orgullosa de no necesitar a nadie. Salía con gente, pero siempre mantenía una distancia emocional, terminando relaciones en el momento en que se volvían demasiado íntimas o su pareja quería un compromiso más profundo. La independencia de Alejandro no era libertad, era una estrategia defensiva que su sombra había desarrollado para protegerla de la vulnerabilidad de la interdependencia. De niña, las personas de las que dependía habían sido poco fiables, dejándola con la creencia inconsciente de que necesitar a los demás era peligroso. Jung reconoció que las relaciones saludables requieren lo que él llamó dependencia contenida, la capacidad de necesitar a los demás sin perderte a ti mismo y de ser necesario sin sentirte atrapado. La sombra de independencia de Alejandro le impedía experimentar este equilibrio. Solo podía sentirse segura, manteniendo una completa autosuficiencia emocional, lo que finalmente la llevó a una profunda soledad. Si crees que esconder tu dependencia te está protegiendo, estás a punto de descubrir por qué esa estrategia tiene consecuencias desastrosas. Pero hay otra forma en que las personas se protegen de la vulnerabilidad de una conexión auténtica que es aún más sutil. En lugar de retirarse a través de la independencia, algunas personas desaparecen volviéndose tan complacientes que el conflicto y la verdadera intimidad se vuelve imposible.
La sombra de la persona amable revela que cuanto más agradable parece alguien, más peligrosa se vuelve su rabia oculta. Este rasgo es particularmente insidioso porque se disfraza de virtud mientras sabotea secretamente la conexión auténtica. Trabajé con Tomás, a quien todos describían como el hombre más amable que jamás habían conocido. Nunca discutía, nunca expresaba ira y siempre ponía las necesidades de los demás antes que las suyas. Sin embargo, sus relaciones seguían un patrón perturbador. Después de meses o años de aparente armonía, sus parejas de repente se iban, a menudo citando que se sentían no escuchadas o como si caminaran sobre cáscaras de huevo. La verdad era que la amabilidad de Tomás era una defensa en sombra contra su propia naturaleza agresiva. Al haber crecido con un padre enojado y volátil, Tomás había rechazado completamente la ira, viéndola como peligrosa y destructiva. Pero la ira reprimida no desaparece, se sumerge y se expresa a través de comportamientos pasivo-agresivos, el retiro emocional y formas sutiles de control. Las parejas de Tomás no podían discutir con él porque nunca se comprometía directamente. No podían resolver conflictos porque él los evitaba por completo. Con el tiempo, esto creó una atmósfera de tensión reprimida que se sentía más amenazante que lo que habría sido una hostilidad abierta. La sombra de la persona amable crea relaciones basadas en una falsa armonía en lugar de una conexión auténtica. La verdadera intimidad requiere todo el espectro de la emoción humana, incluyendo la ira, la frustración y el desacuerdo. Cuando rechazamos estas respuestas naturales en nosotros mismos, impedimos que nuestras parejas conozcan quiénes somos realmente. Todo lo que hemos explorado, las proyecciones, el perfeccionismo, la evasión emocional, los patrones repetitivos, la feroz independencia, la excesiva amabilidad, todos estos rasgos en sombra tienen un propósito último. Nos protegen del miedo más profundo de todos, ser realmente vistos y potencialmente rechazados por quienes realmente somos. Todo lo que hemos discutido nos lleva a este último rasgo sombrío, el más profundo y universal. Si dominas esto, dominarás la intimidad misma. Si lo pasas por alto, repetirás estos patrones para siempre. La evitación de la intimidad opera a través del miedo a ser realmente visto. Jung entendió que la intimidad no se trata de acercarse, sino de ser visto completamente y seguir siendo amado. Imagina esto, estás en la cama junto a alguien que te ama, pero te sientes completamente solo. Ellos quieren conocer tus miedos, tus sueños, tu vergüenza, y tú sonríes y cambias de tema. ¿Te suena familiar? Esto es la evitación de la intimidad en acción. Este rasgo sombrío es el más profundo y universal, subyacente a muchos de los otros que hemos discutido. Raquel buscó ayuda porque su relación a largo plazo se había vuelto sexual y emocionalmente distante. Ella y su pareja se amaban y habían construido una vida estable juntos, pero algo esencial faltaba. A través de nuestro trabajo, Raquel descubrió que nunca se había permitido ser completamente conocida por nadie. Presentaba versiones cuidadosamente curadas de sí misma en todas las relaciones, mostrando solo las partes que creía que eran dignas de amor y ocultando todo lo que se sentía demasiado vulnerable, caótico o real. La sombra de la evitación de la intimidad opera bajo la creencia inconsciente de que si alguien realmente te conociera, tus miedos, tus defectos, tus vergüenzas secretas, inevitablemente se iría.
Así que, en lugar de arriesgarse a ese devastador rechazo, mantienes la distancia emocional incluso dentro de relaciones comprometidas. Pero este rasgo sombrío crea el rechazo que teme. Las parejas a menudo se van no porque hayan visto demasiado de quien realmente eres, sino porque han visto demasiado poco. Se sienten desconocidas e incapaces de conectar verdaderamente con la persona a la que aman. Jung reconoció que la intimidad auténtica requiere lo que él llamó transparencia de sombra, la disposición a ser conocido en tu totalidad, incluyendo las partes que preferirías ocultar. Esta vulnerabilidad es aterradora porque hace posible el rechazo, pero también es el único camino para ser verdaderamente amado por quien eres, en lugar de quien pretendes ser. Entender este rasgo sombrío más profundo nos ayuda a ver el hilo común que recorre los 8 patrones que hemos explorado. Todos los 8 rasgos de sombra que hemos explorado operan desde el mismo miedo fundamental, que alguna parte de quién eres es inaceptable y debe ser oculta o rechazada para mantener el amor y la conexión. Pero la revolucionaria intuición de Jung fue que este rechazo crea precisamente los problemas que estamos tratando de evitar. Cuando rechazamos partes de nosotros mismos, las proyectamos en los demás, creando relaciones basadas en ilusiones, en vez de en la realidad. Cuando ocultamos nuestra verdadera naturaleza, impedimos que los demás amen a quien realmente somos. Cuando evitamos nuestras profundidades emocionales, nos perdemos las experiencias que crean una intimidad genuina. Ahora que puedes ver cómo estos 8 rasgos de sombra operan en tus relaciones, exploremos cómo trabajar con ellos conscientemente. Aquí hay algo poderoso que puedes hacer ahora mismo que revelará tu sombra en tiempo real. Comienza identificando tus 3 principales irritaciones en las relaciones. Escríbelas, no solo mentalmente, sino que realmente escríbelas. Estas irritaciones son la manera en que tu sombra te muestra lo que has rechazado en ti mismo. Las cualidades que más te irritan en los demás son a menudo las mismas cualidades que necesitas integrar dentro de ti. A continuación, presta atención a tus patrones. ¿Atraes repetidamente el mismo tipo de persona? ¿Tus relaciones terminan de formas similares? Estos patrones no son accidentes, son el intento de tu psique de mostrarte algo importante sobre tus impulsos inconscientes y aspectos rechazados. Considera trabajar con alguien entrenado en psicología profunda o en trabajo con la sombra. Jung enfatizó que la integración de la sombra es un proceso desafiante que a menudo requiere orientación profesional. La función de la sombra es permanecer oculta, por lo que se necesita apoyo experto para ayudarte a reconocer e integrar estos patrones inconscientes de forma segura. Este trabajo de integración es difícil y es por eso que he creado una serie completa de integración de la sombra que te guiará a través de cada paso sistemáticamente. El enlace está en la descripción y recomiendo comenzar con el ejercicio de proyección de la sombra que cubrimos en la parte 2. Te mostrará exactamente cómo identificar tus propios patrones en tiempo real. Comienza a practicar la honestidad radical de maneras pequeñas. Comparte algo real sobre ti que normalmente mantienes oculto. Nota tu miedo a ser juzgado o rechazado, pero compártelo de todos modos. Así es como comienzas a desarrollar la habilidad de autenticidad que requiere la verdadera intimidad. Recuerda, la meta no es eliminar tu sombra, sino desarrollar una relación consciente con ella. Las características de tu sombra no son defectos que debas corregir, son aspectos de tu integridad que necesitan ser reconocidos e integrados.
Ahora tienes exactamente lo que te prometí al principio, los 8 rasgos de sombra de Jung que secretamente sabotean tus relaciones, identificados y nombrados, las herramientas psicológicas para reconocer estas fuerzas inconscientes que operan en tus propios patrones, y un camino claro para finalmente liberarte de los ciclos que han estado impidiendo el amor auténtico que mereces. El trabajo de reconocer e integrar estos rasgos de sombra es quizás el regalo más importante que puedes ofrecer a tus relaciones. Cuando dejas de proyectar tus cualidades rechazadas en los demás, puedes ver a tus parejas con claridad. Al abrazar tu propia complejidad emocional, creas espacio para una conexión auténtica. Cuando te arriesgas a ser conocido en tu totalidad, abres la posibilidad de ser verdaderamente amado. Carl Jung entendió que las relaciones no solo se tratan de encontrar amor, sino de descubrirte a ti mismo a través del espejo de otra persona. Cada relación se convierte en una oportunidad para la individuación, para ser más completo y auténtico. La verdadera intimidad requiere transparencia con la sombra, requiere el valor de ser visto, no solo en tu luz, sino también en tu oscuridad. Significa amar a alguien no a pesar de sus sombras, sino porque su disposición a ser real contigo crea la posibilidad de una conexión genuina. Al dejar esta exploración, te invito a reflexionar profundamente sobre tus propios patrones de relación. ¿Cuál de estos 8 rasgos de sombra resuena más contigo? ¿Qué cambiaría en tus relaciones si comenzaras a integrar este aspecto rechazado de ti mismo? El camino hacia el amor auténtico no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de volverte lo suficientemente completo como para amar y ser amado de manera plena. Tus rasgos de sombra no son obstáculos para la intimidad, son accesos a la conexión profunda que tu alma realmente anhela. Actúa ahora. Elige un rasgo de sombra de este video que resonó más contigo. Escríbelo y luego comparte en los comentarios qué patrón reconoces en tus propias relaciones. Pero aquí está lo que hace esto poderoso. Yo respondo personalmente a cada comentario con orientación específica para tu viaje de integración. Esto no es solo compartir, es recibir coaching personalizado sobre la sombra que podría transformar tu enfoque hacia el amor para siempre. Tu conciencia más mi guía equivalen al avance que has estado buscando.